Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 18. La palabra de nuestro Dios dice: mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos. Gracias porque hoy nos podemos reunir para poder celebrar su palabra, celebrar su presencia, celebrar su amor, Señor. Hoy rogamos que usted nos hable a través de las Escrituras, que cambie nuestra forma de pensar, que nos ayude a entenderlas a fondo y de tal manera que las podamos poner por práctica. No queremos ser meramente oidores, sino hacedores. Gracias porque usted está aquí, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos esta serie de Gálatas y quiero hacer un rápido repaso de lo que Pablo ha estado explicando hasta este momento. En los capítulos 1 y 2, Pablo ha estado hablando sobre la fuente del Evangelio. Pablo ha estado mostrando que el Evangelio no es una invención de él, es más, no es una invención humana. El Evangelio sale del mismo Dios. Son las buenas noticias que Dios le da a la humanidad. No pertenece a hombre alguno. Y vimos cómo el ministerio de Pablo así testificaba de ello. En los capítulos 3 y 4, Pablo se encargó de hablar sobre la superioridad del Evangelio en frente a la ley. La ley es incapaz de salvar. La ley lo único que puede hacer por el hombre es apuntarlo, señalarlo, acusarlo como una persona impía. Mas la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que verdaderamente nos salva. Y finalmente en los capítulos 5 y 6, Pablo está hablando cuál es el fruto del Evangelio, cuál es el resultado que se tiene que mostrar con una persona que ha creído verdaderamente en la palabra de Dios. Y vimos dentro de este montón de frutos que tenemos, que Pablo nos enumera, tenemos por ejemplo la guía del Espíritu Santo, tenemos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En las semanas anteriores estuvimos hablando sobre ese amor los unos a los otros para levantar a alguno que está caído, y la semana pasada vimos ese amor que nos tiene que llevar a importarnos no solamente nuestras necesidades espirituales, sino también cuidar nuestras necesidades materiales los unos de los otros. Entonces, Pablo pues todavía tiene mucho que decir. Y ahora va a explicar hasta qué grado nosotros tenemos que estar comprometidos con el Evangelio. Y eso nos va a servir también de marca, también de señal, para que nosotros podamos resolver la pregunta que hoy nos interesa. ¿Cómo saber que soy cristiano? ¿Cómo saber yo que soy un cristiano? Así que para saber esto, hermano, vamos a ver las marcas que tiene el falso cristianismo o la falsa fe versus las marcas que tiene la verdadera fe. Y para dejar el versículo 18 al final,
no como algo sin importancia, porque tiene mucho que decirnos, pero nos va a mostrar qué es lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar una vida cristiana verdadera. Así que comencemos con las marcas del falso cristianismo. Versículos del 11 al 13. Pablo comienza diciendo en el 11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Era una costumbre de Pablo muchas veces tener un escriba, un secretario, uno que le redacte mientras Pablo le iba dictando la carta. Y era también muy normal que Pablo hiciera con su propia mano la parte final de la carta. Entonces, puede ser que Pablo a partir de este momento es que le ha dicho al escriba: déjame, yo voy a escribir con mi propia mano la despedida de esta carta. Lo que les voy a hablar todo viene de parte de Pablo, pero esta parte viene con mi propia letra. O puede ser también que Gálatas haya sido escrita enteramente por Pablo. Pero a final de cuentas, lo que quiera hacer una o la otra, lo que nos quiere transmitir Pablo es que esta sección acá es muy importante. Nosotros, hermanos, no podemos despreciar ninguna parte de la Biblia. Mi esposa me decía esta semana algo que me llamó mucho la atención. Si algo está en la Biblia es porque Dios le interesa que esté allí. A Dios no le sobran, Dios no mete relleno en sus escrituras. Nada está allí como para que se vea más voluminoso el libro. No es como cuando nos dejaban tarea y tienes que traer 5 páginas llenas. ¿Y qué hacíamos nosotros para llenar esas 5 páginas? Meterle floro, ¿no es cierto? Meterle pura palabrería. No importa lo que dijéramos, pero el asunto era completar las 5 páginas. Dios no trata así sus escrituras. Todo lo que las escrituras tienen es de suma importancia para nuestro Señor. Así que, hermanos, si usted es de los que lee la Biblia así como pasándole los ojos por encima, sin atención a lo que está leyendo, estás haciendo mal, porque Dios no dice las cosas por gusto. Te estás desperdiciando el regalo que Dios tiene para tu vida. Y Pablo quiere que los Gálatas abran así sus ojotes. De repente la letra fue demasiado grande como para que fuera llamada la atención de los Gálatas. Oye, vamos a pensar sobre esto. Y Pablo comienza entonces a hablar sobre las marcas de los falsos cristianos. Y dice en el versículo 12: todos los que quieren agradar a la carne están obligados, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La primera marca de un falso cristiano es que evita el sufrimiento. El falso cristiano le evita al sufrimiento. Los judaizantes, que eran estos hombres que estaban tratando de convencer a los Gálatas de que Cristo no era suficiente, que si ellos no se circuncidaban no iban a poder ser salvos, que tenían que obedecer a Dios para llegar a ser salvos, a ellos a final de cuentas no les interesaba el bienestar de los Gálatas. A ellos lo único que les interesaba era su propio bien. Ellos lo único que les interesaba era su propia tranquilidad. Estos judaizantes, en el libro de los Hechos, capítulo 15, se muestra que ellos estaban ligados a los fariseos que estaban en Judea. Y los fariseos que estaban en Judea fueron los que conspiraron para matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál fue la razón por la cual conspiraron para matar a Jesús? Ellos llegaron a una conclusión: si los romanos se dan cuenta de este hombre, van a venir y nos van a atacar y nos van a quitar nuestro templo, vamos a perder nuestra posición. A ellos no les interesaba si Jesús era o no era el verdadero Dios. A ellos lo único que les interesaba era no verse afectados ellos mismos cuando sean atacados por causa de Cristo. Hermanos, ellos, los judaizantes, atraían a los Gálatas
persuadiéndolos que no es necesario pasar persecuciones por causa de Cristo. No es necesario, hermano, no es necesario. Es más, para que no te persigan, te podían decir, no, para que los judíos te dejen en paz y no te persigan, circuncídate. Añádele la circuncisión, que a final de cuentas eso suplementa la fe. Ahora, nosotros vivimos en un país donde en sí mismo no hay una persecución contra el cristianismo. Usted puede revisar videos en YouTube de pastores en la India donde literalmente son filmados mientras están siendo apedreados. ¿Y por causa de qué? De que se pararon en un parque para testificar de Cristo. Eso es persecución y nosotros no la tenemos acá. Pero ciertamente, hermano, nosotros sufrimos algunos tipos de persecución, porque la familia, los amigos, los vecinos, cuando se enteran que somos cristianos, algunos de ellos se van a volver hostiles hacia nosotros. Ahí viene el cucufato. O incluso te pueden amenazar con desheredarte. Imagínate que tu papá fuera rico. Ay, pastor, cómo quisiera yo. Y que de repente te dijera, o renuncias a Cristo, o pierdes todo lo que tienes. ¿Cuál sería tu decisión? Quizás usted diría, pastor, me voy por Cristo. Ojalá que sea esa verdaderamente la decisión que tomes, no en esa persecución ficticia, sino en las persecuciones que vas a vivir día a día. Porque, hermano, es necesario que nosotros entremos al reino de los cielos en medio de persecuciones. Es raro una persona cristiana que de alguna manera no sufra persecución. Si no sufre persecución, debería más bien preguntarse por qué el mundo me acepta tan fácilmente. ¿Por qué el mundo me ve tan igual a ellos que ni siquiera me persigue? No, hermanos, en realidad la fe que nosotros tenemos va a llegar a chocar con las personas que están a nuestro alrededor. Pero los falsos cristianos no están dispuestos a afrontar persecuciones. No, pastor, yo para qué me... No. Yo prefiero mi tranquilidad. Y eso es un grave error. El versículo 13 nos dice otra característica más de los falsos cristianos. El versículo 13 comienza diciendo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Cuál es la segunda característica de un falso cristianismo? No obedece a la verdad, no obedece en verdad. Son personas que simplemente quieren tratar de establecer una religión a través de las apariencias. Hermano, el pueblo de Dios había recibido por parte de nuestro Señor instrucciones de cómo hacer rituales santos. Ellos habían recibido en la ley lo que Dios había dicho de todas las cosas que ellos tenían que hacer como a manera de rituales para expresar la fe del corazón. Por ejemplo, cuando ellos pecaban, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir al templo y ofrecer un sacrificio que era su sustituto, que iba a cargar el pecado que este hombre había cometido. Pero prontamente el pueblo comenzó a fijarse solamente en el acto en sí mismo y se olvidó del corazón que debían tener a la hora que hacían lo que hacían. Es muy fácil, hermanos, que nosotros comencemos a tener una vida cristiana de apariencias. Claro, yo oro, yo leo la palabra, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo hago diferentes cosas, pero el corazón con que lo estamos haciendo no es un corazón rendido a nuestro Señor. El pueblo de Israel comenzó a hacer eso. Claro, llevaban sacrificios, llevaban ofrendas, llevaban diezmos, hacían todo lo que Dios les exigía en la apariencia.
pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Quiero leerle lo que el Señor pensaba en cuanto a esta, y lo que el Señor piensa, dicho sea de paso, en cuanto a este sistema de vida de apariencias, esta religión de apariencias. Y el texto está en Isaías capítulo 1, versículo del 11 al 14. Dice así Dios a través del profeta: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Todo eso lo había pedido el Señor. Pero el pueblo, como se estaba acercando a hacerlo solamente por cumplir y no para adorar, el Señor está diciendo: yo estoy hastiado de eso. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes me las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Hermano, al Señor no le agrada una persona que pretenda llevar una vida cristiana solamente en la apariencia. Mientras que está aquí metidito, que bien se comporta como cristiano, pero en la casa, en el trabajo, en lo profundo de tu corazón, cuando tú estás a solas, ¿qué es lo que sucede contigo, con tu corazón? ¿Estás llevando un cristianismo de apariencias? Ellos decían guardar la ley, los judaizantes de Gálatas. Nos dice el versículo 13, porque ni aun ellos, los que se circuncidan, guardan la ley. Ellos decían guardar la ley, pero a final de cuentas no hacían nada por cumplir los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los judaizantes solamente se amaban a sí mismos. Marca de un fariseo, marca de un religioso, solo se ama a sí mismo. Por eso no puede enfrentar persecución, porque va en contra de su propio bienestar. Solo se ama a sí mismo. Al igual que los fariseos, el Señor los denunció en Mateo 23 del 2 al 4. Escuche lo que el Señor hablaba sobre los fariseos, que tenían la misma actitud que los judaizantes de Gálatas. En la cátedra de Moisés, esto es, basados en la ley de Dios, se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan pesadas cargas, difíciles de llevar, las cuales ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos estaban dispuestos a decirle al mundo entero lo que tenían que hacer, pero no estaban dispuestos a hacer lo mínimo por obedecer a Dios. Si usted tiene un comportamiento de este tipo, prenda luces de alerta, porque el Señor busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Versículo 13, la parte B, tenemos la tercera marca de los falsos cristianos. Ellos se gozan en las apariencias. Dice así, versículo 13. Pero quieren, que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos querían jactarse en la circuncisión de los Gálatas.
De tal manera que cuando alguien les pregunte a estos judaizantes, ¿y cómo les fue? Ellos vinieran así, bueno, eso ya es un poquito como de mi imaginación, pero ellos vinieran así con una bolsa de prepucios y dijeran, miren cuántos hombres hemos ganado para el Señor. Miren cuántos hombres hemos llevado a la ley del Señor para que amen al Señor y confíen en el Señor y en sus obras, obviamente. Ellos lo que querían era ver a las personas como trofeos. No les interesaba a los Gálatas. Lo único que les interesaba era qué representaban los Gálatas. Los Gálatas representaban su gloria. Yo me glorío de haber ganado tanta gente. Hermanos, Dios nos guarde que lleguemos a ser una iglesia de este tipo, que las hay. Donde las personas que asisten a esa congregación en sí mismo no importan. No importan, lo único que importa es que venga gente, llenar el local, que haya números. A los líderes se les exige, hermanos, en sí mismo en términos numéricos. Tú tienes que ganar 10, 20, 50 personas. Tú tienes que hacer, tienes que traer, hay que llenar este lugar. Pero cuando se le pregunta, ¿y fulano de tal cómo se llama? No sé. ¿Qué necesidades tiene fulano de tal que está allí sentado? No tengo la más remota idea. Hermanos, llenar una iglesia no significa que le estemos agradando a Dios. Traer personas a la iglesia por traerlas no significa de por sí que le estamos agradando a Dios, si lo que estamos haciendo es tratar de jactarnos en la capacidad que nosotros tenemos para añadir personas al cuerpo de Cristo. Que dicho sea de paso, hermano, puede ser que sean añadidas a la iglesia visible, a este lugar, pero no necesariamente están siendo añadidos a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo invisible del Señor, los salvos, los verdaderamente salvos. Hay muchas personas en las iglesias que no son salvas, muchas. Así que, hermano, nosotros no podemos vivir de esta manera, no nos podemos alabar de las apariencias. El Señor en Jeremías 9:24 le decía al pueblo: mas alábese de esto, el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué era lo que el Señor quería que hiciera su pueblo? ¿En qué se tenían que agradar? ¿En qué se tenían que sentir felices de tener? No de un montón de prepucios de hombres. Tenían que sentirse felices de poder conocer a Dios y poder amar a su prójimo. Conocer a Dios y hacer misericordia, juicio y justicia. Conocer a Dios y amar a su prójimo. Pero el falso cristiano, hermanos, él se preocupa de las cosas externas, se preocupa de la apariencia. Ahora, si eso hace un falso cristiano, ¿qué debe hacer un verdadero cristiano? Vamos a verlo en la segunda parte, en el segundo punto. Las marcas de un verdadero cristianismo, y la primera de ellas es que su gloria es la cruz de Cristo. Ahora lo hemos cantado, ¿se ha dado cuenta? Nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor. Versículo 14, la parte A. Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la gloria de Pablo? La gloria de Pablo no era un montón de prepucios. ¿Cuál era la gloria de Pablo? La cruz de Cristo. Ahora, piensa en lo que Pablo está diciendo acá, porque está bien ilógico. ¿Qué era la cruz?
Obviamente para nosotros hoy la cruz es el símbolo del cristianismo, lo pegamos en el carro, lo ponemos en los polos y nosotros nos sentimos felices de llevar la cruz, ¿sí o no? En aquel tiempo no era lo mismo. La cruz significaba la muerte. La cruz es como la silla eléctrica de hoy en día, la inyección letal de hoy en día. Era el castigo que recibían los peores hombres del planeta. En el Imperio Romano, los peores que recibían, lo peor que podía recibir una persona era la cruz. A tal punto era el sufrimiento que el mismo Imperio Romano prohibía que los ciudadanos romanos fueran crucificados. Jesús no era ciudadano romano, él era judío. No podían ser crucificados, porque era tan horrenda la muerte. Ahora, Pablo dice, ¿mi gloria qué es? Pero es que quiero que observe, no es cierto que su gloria es Cristo, pero no dice Cristo solamente. La cruz de Cristo. Era ilógico. Para los griegos nos dice Pablo que la cruz es una locura. ¿Por qué razón? ¿Cómo tú vas a confiar en un Dios que dice que haber muerto en la cruz? Hermano, ¿quiénes son los que mueren? ¿No son los perdedores? ¿No son los perdedores los que mueren? La lógica más elemental dictaría que si Jesús murió en la cruz, Él perdió la batalla. Él no pudo porque ellos están pensando en esos superhéroes así tipo Avengers, que no pierden, que ganan todas sus batallas, que ellos más bien son los que derrotan a los demás. Sin embargo, Pablo dice, mi gloria está en uno que ha muerto. Para el mundo antiguo, esto era una locura, ilógico. Pero es porque ellos no estaban considerando que la supuesta derrota de Jesús en la cruz no fue derrota. O por lo menos no fue la derrota de Jesús, fue la derrota del pecado, fue la derrota de Satanás, fue la derrota de la muerte entera. Él en la cruz estaba conquistando. Él no tenía que pelear con una espada. Él, su instrumento para llevar a cabo la salvación de nuestras almas era la cruz. Y por eso, hermanos, la cruz es la gloria de los cristianos, porque la cruz nos refleja tanto nuestra maldad. Es humillante la cruz, porque nos muestra cuán malvados somos. Dios no le tuvo que dar 20 azotes a su hijo para pagar nuestros pecados. Dios lo tuvo que llevar a experimentar la peor de las muertes posibles. Pero también la cruz es un reflejo de la sabiduría, la justicia y el amor de Dios. Nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es gloriarse en la cruz? Gloriarse en la cruz no es poner una cara contenta y decir amén. Gloriarse en la cruz, hermanos, significa que la cruz es tu modelo a seguir. ¿En qué sentido? Pues Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloriarse en la cruz significa, hermano, que tú eres una persona que te niegas a ti mismo. Primero es Dios, segundo es tu prójimo y en tercer lugar, ¿quién está? Pues tú. Prefieres poner a Dios y a los demás antes que a ti mismo. Eso es contrario a lo que hacían los judaizantes. No enfrentes persecuciones porque eso te va a traer problemas. Tú sálvate a ti mismo por tus propias obras. No, primero es Dios. La cruz nos habla también sobre morir al pecado. Nosotros, si decimos que nos gloriamos en la cruz, tenemos que hacer morir el pecado en nosotros. Si estamos en Cristo, ese pecado está muerto, pero tenemos que recordarnos todos los días, cuando estemos siendo tentados, que ese pecado ha muerto. Ya no puedes seguir viviendo. Si tú eres una persona de mal humor, de mal carácter, una persona de enojona, airada, ¿qué es lo que te tienes que recordar todos los días? Que ese viejo yo
Ha muerto. Si tú eras una persona mentirosa, ¿qué te tienes que recordar? Que ese viejo yo ha muerto. Si tú eras una persona codiciosa, adúltera, lo que tú quieras, el pecado que tú quieras, tienes que recordarte a ti mismo que ese pecado y ese viejo yo pecaminoso está muerto. La cruz también nos recuerda que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Por amor, pero ¿por amor a quién? Antes que el amor a nosotros, aunque ciertamente estuvo allí, pero lo principal que llevó a Jesús a la cruz fue el amor a Dios. Es cierto, Él nos amó a través de la cruz, pero su amor más fuerte no somos nosotros, porque si no sería el Señor un idólatra. Amar a cualquier otra cosa que no sea Dios en primer lugar es idolatría, y el Señor no nos ama a nosotros en primer lugar. Él se tiene que amar a sí mismo en primer lugar, porque si no sería idolatría. Es cierto, hay amor para nosotros, pero principalmente el amor es para Dios. A nosotros nos recuerda eso. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Amar a Dios. Dígalo conmigo, amar a Dios. Hermano, el propósito de nuestra vida es amar a Dios. Para eso existimos en este planeta. La cruz también nos lleva a nosotros a testificar de Cristo a otros, a anunciarle la cruz de salvación como el único puente disponible para que el hombre entre en reconciliación con Dios. Y también la cruz nos invita a que nosotros defendamos nuestra fe, como Pablo hace en esta carta, que defendamos la fe de nuestro Señor Jesucristo. La gloria del verdadero cristiano, ¿cuál es? Es la cruz. Yo no puedo morir por nadie más, pero ciertamente, hermano, tengo que amar a los demás como Cristo me amó a mí, con esa intensidad a tal punto de sacrificar su vida por el favor de los otros. Segunda marca de un verdadero creyente es una nueva criatura. El versículo 14 en la segunda parte sigue diciendo: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cuál es la relación entre el cristiano y el mundo? Hay una relación de muerte. Cuando Pablo dice el mundo me es crucificado, él no está diciendo yo crucifiqué al mundo. No, él se pone como un pasivo. El mundo me es crucificado. El Espíritu Santo es el que crucificó el mundo en el corazón de Pablo. Él no lo podía hacer por su propia cuenta. Es una obra de gracia de nuestro Señor en nuestros corazones. Él pone el querer como el hacer. Pero lo cierto es que Pablo dice, el mundo me es crucificado. Yo le pregunto, ¿qué puede sentir una persona de ver un cuerpo muerto ahí en una cruz? Obviamente usted me puede decir compasión y eso. Yo sé que sí, y sobre todo si era tu familiar. Pero en términos generales a lo que quiere alumbrar esto, a lo que quiere dirigirse esto, es a ver a algo que ya no tiene valor, ya no tiene vida. Antes el mundo era muy atractivo para Pablo. Y cuando hablamos del mundo no significa que Pablo andaba en borracheras, en orgías, con mujeres, en drogas, en alcohol. ¿Sabe lo que era el mundo para Pablo? Gloriarse en sus propios méritos para supuestamente entrar al cielo. Judío de judíos, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley, fariseo. Pero todas esas cosas las puse por basura con tal de alcanzar a Cristo. Que el mundo esté crucificado en tu corazón significa que el mundo, sus valores, aquellas cosas que te apartan del Señor, ya no te son atractivas. Pero tú tampoco le vas a hacer atractivo al mundo, porque Pablo también dice, y yo al mundo. El mundo ya no me encuentra atractivo a mí, por eso me persigue.
El mundo no me encuentra atractivo a mí porque yo ya no me parezco a él. Hermano, y es que tenemos que llegar a una conclusión con esto. Quienes son de Cristo, inevitablemente van a encontrar persecución en el mundo, porque el mundo ya no los acepta como son. Mientras que vivían como el mundo, mientras andaban conforme a la corriente de este mundo, el mundo no tiene problemas en asimilar lo que es como él. No, hermanos. Cuando nosotros seguimos al Señor, habrá persecución. Versículo 15, Pablo lo sigue diciendo, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya lo de circuncisión e incircuncisión, Pablo lo había explicado. No importa, hermano, no te hace más santo o más impuro si tú eres circuncidado o incircunciso. Eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Dice Pablo. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Ser una nueva creación, una nueva criatura. Significa, hermanos, que lo que importa no es lo que tú podías hacer. La circuncisión era una obra hecha por manos de hombres, ¿cierto? Pero no importa, hermano, lo que tú puedas hacer, lo que importa es lo que Dios ha hecho por ti. Lo que importa, está aquí conmigo, hermano, lo que importa es lo que Dios ha hecho por ti. Si Él te ha librado, te ha hecho una nueva criatura. Ahora, esta palabra nueva criatura es bien interesante, porque no involucra algo nuevo con respecto al tiempo, sino algo nuevo con respecto a su calidad. Diga conmigo, calidad. Por ejemplo, tengo aquí un señor de 85 años y tengo aquí un joven de 15 años. Pudiéramos decir, ¿cuál es más nuevo? Obviamente señalaríamos al de 15 años y diríamos, ese es más nuevo. En cuanto al tiempo, sí, es más nuevo. Pero si vemos su naturaleza, ¿cuál es nuevo? Ninguno de los dos. Los dos tienen la misma naturaleza caída. Es cierto, uno salió primero que del útero de su madre que el otro, pero los dos internamente son exactamente lo mismo. La palabra nueva criatura acá no tiene que ver con el tiempo cronológico, tiene que ver con la naturaleza interior de la persona. Tiene que ver con que esa persona ha sido transformada desde lo profundo de su corazón. Ha dejado de ser un pecador expuesto al juicio de Dios para ser convertido en un hijo de Dios, justificado y puesto en paz para con el Señor Jesucristo. Él es una nueva criatura y esa es la obra que hace el Señor en nuestros corazones. Lo que importa es ser una nueva creación. Hermano, ¿tú demuestras que eres una nueva criatura? ¿O sigues haciendo aquellas cosas que le pertenecen al viejo hombre? ¿Sigues mintiendo? ¿Sigues tomando lo que no es tuyo? ¿Sigues diciendo malas palabras? ¿Sigues faltándole respeto a tus padres? ¿Sigues haciendo las cosas que sabes que no son correctas? Entonces no vengas a decir que eres una nueva criatura. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo y entonces el Señor te perdonará. Y el versículo 16 nos dice: y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y al Israel de Dios. La nueva creación que recibe de parte de Dios, paz y misericordia. Y ellos entonces pueden ofrecerle a los demás paz y misericordia. Una nueva creación se muestra porque nuestras relaciones interpersonales son sanas. Son sanas, por lo menos dentro de lo posible. No significa que nunca vamos a tener problemas o roces con otros, pero aún así nos sentamos a reparar nuestros problemas. Y la tercera característica de un verdadero cristiano
enfrenta la persecución. Y aquí sí es cierto que de repente no nos va a gustar. Enfrenta la persecución, versículo 17. He aquí, en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Qué llevaba Pablo en su cuerpo? Los estigmas, dice en griego. ¿Qué significa eso? ¿Sería que Pablo se tatuó una cruz, un pescadito? Porque esas son las marcas del Señor Jesucristo. No, a eso no se refería Pablo. Pablo sí tenía marcado todo el cuerpo, pero no fueron marcas que él se hizo a sí mismo. Quiero leerle el historial de Pablo para que podamos entender a lo que él se refiere. En 2 Corintios 11, 24 al 26, Pablo nos da su currículum vitae. Nos dice cuál es su experiencia en Cristo Jesús. Y esto quiero que escuches con atención si tú piensas que el cristianismo es un lecho de rosas. Si tú piensas que venir a Cristo es evitar problemas, que tú nunca vas a tener problemas en tu vida, déjame decirte que te vendieron una mentira porque no es lo que Dios promete. Escucha el currículum de Pablo, 2 Corintios 11, 24 al 27. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Era la pena máxima en cuanto a azotes. No te podían dar más de 40 azotes menos 1, porque ahí sí ya se consideraba que en peligro estaba tu vida de muerte. Era lo peor que podías recibir. ¿Y cuántas veces lo recibió Pablo? 5. Ahora, Pablo no fue que recibió 5 veces azotes porque él se portara mal. Él recibió los azotes porque estaba testificando de Cristo y estaba diciéndole al pueblo judío que su circuncisión en sí mismo no sirve para absolutamente nada, que lo único que salva al hombre no son sus obras, sino la fe en Cristo Jesús. Por eso lo azotaron. Sigue diciendo Pablo, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Y esa fue en Listra, en la misma zona de Galacia, donde lo dieron por muerto. Tal fue los golpes de las piedras que los perseguidores de Pablo dijeron, ya lo matamos. Pero gracias a Dios había quedado vivo. 3 veces he padecido naufragio hasta el mar. Este Pablo era bien Salas, hermano. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Eso de que el cristiano, el Señor lo quiere tener próspero y feliz, pues no es lo que se nos revela en la Biblia. Vamos a llegar a enfrentar persecución, quizá no al nivel de Pablo, hermano, este es un nivel profesional de persecución. Pero ciertamente, hermano, si tú eres cristiano, prepárate, porque la vida cristiana no es un lecho de rosas. Prepárate. Pablo podía de repente mostrar sus brazos llenos de cicatrices, de golpes. Quizás si Pablo nos hubiera mostrado su espalda, la hubiéramos visto completamente marcada por los latigazos, por los golpes. Quizás si hubiéramos observado el cráneo de Pablo, lo veríamos lleno de cicatrices de las pedradas. Su piel negra por haber estado achicharrándose en alta mar como náufrago. Y Pablo entonces podía decir, yo le he entregado al Señor mucho más que simplemente un prepucio. Los judaizantes solamente quieren que ustedes den su prepucio. Miren lo que yo he entregado. Yo he entregado mi propio cuerpo por el Señor Jesucristo. Cuando he tenido que escoger entre mi bienestar y el evangelio, yo no he dudado de seguir el evangelio, así me costara mi vida entera. Ese es el nivel de compromiso que todo cristiano debe tener.
Pero si tú no eres capaz ni siquiera de hacer lo mínimo por servir a tu hermano que está a tu costado, ¿cómo pretendes llevar en tu cuerpo las marcas del Señor Jesús? Hermanos, estamos tan lejos de este cristianismo. Estamos tan lejos de esto que el Señor espera de nosotros. Tenemos que arrepentirnos verdaderamente porque no estamos viviendo la vida cristiana que el Señor quiere. No lo estamos haciendo. Apenas comenzamos a sentir un poco de persecución, abortamos. Ya no quiero, me voy. Recuerda lo que el Señor Jesús le dijo alguna vez a los que pretendían seguirle. El que quiera guardar su vida, la perderá. Aquel que prefiera su propio cuerpo, no, que a mí no me pase nada malo, yo no quiero que a mí vengan cosas malas y prefiero abandonar a Cristo en lugar de que mi cuerpo se vea envuelto en sufrimiento. El que piense de tal manera va a perder su vida porque su fe no fue verdadera. Pero el Señor Jesús dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a suceder? La hallará. Pregunto, hermano, ¿de verdad tú estás viviendo un cristianismo así? ¿De verdad tú estás viviendo un cristianismo así? Para terminar, quiero apuntar hacia lo que necesitamos para poder llegar a vivir así. No menos importante, tenemos el último versículo de Gálatas, que es su despedida, una vez despedida muy breve, pero que nos dice muchísimo. Pablo les dice a sus amados Gálatas: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Si algo que tenía Pablo, hermanos, era que él no decía las cosas por decirlas. No es como nosotros cuando alguien se despide le decimos, Dios te bendiga. Pero ya es como una jerga cristiana. Ya ni siquiera lo sentimos, por decirlo así, en el corazón. No le ponemos de verdad de énfasis. No, hermanos, Pablo no está simplemente diciendo acá, hermanos, la gracia sea con ustedes, amén, chao. No, Pablo les quiere decir algo a los Gálatas. Primero que todo los llama hermanos. Pablo les vuelve a recordar a los Gálatas que a pesar de que ellos están en una posición de caídos, pero Pablo los sigue considerando parte del cuerpo de Cristo. Vamos, Gálatas, levántense. Dejen de estar viviendo pensando que la salvación puede ser por tus obras. Eso no es lo que el Señor quiere. Pero para hacer todo esto, ¿qué necesitas? La gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Él, que hermanos es su favor que nosotros no merecemos. Nosotros debemos dejar de confiar en nosotros mismos para comenzar a confiar en nuestro Señor y Salvador. ¿Puedes tú abandonar esa vida de pecado? No. ¿Puedes en la gracia del Señor abandonar esa vida de pecado? Sí, completamente sí. El hombre separado de Cristo nada puede hacer. Pero en la gracia de nuestro Señor, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo les está recordando a los Gálatas, hermanos, no abandonen la gracia de Dios. Tú necesitas la gracia de Dios todos los días. Pero lo raro es que nos levantamos, vamos a hacer nuestras cosas, no oramos, no leemos la palabra, no nos recordamos de Dios, no meditamos en Él, no queremos venir a los cultos, no queremos venir a las clases, pero sin embargo sí queremos sostener una vida cristiana. Es imposible. Porque no estás dependiendo de la gracia de Dios. Tú tienes que luchar contra ti mismo en hacerle lugar a la gracia de Dios en tu vida, porque los afanes de este mundo, hermano, nos aplastan. Los afanes de este mundo nos aplastan. Si tú no le haces un lugar a la gracia de Dios, el mundo nunca te lo va a permitir hacerlo. Pablo le recuerda a sus amados Gálatas: ustedes necesitan la gracia de Dios.
¿Qué necesitamos nosotros para vivir verdaderamente un cristianismo real? La gracia de Dios. Esfuérzate en aquellas cosas que edifican tu vida y aquellas cosas que te están distrayendo, deséchalas. Elimínalas, porque no te están aportando nada a ti. Hermano, estamos en una situación de riesgo. No se trata simplemente de decir que somos cristianos. No vaya a ser que el día que descubramos que nuestro cristianismo fue una completa farsa, sea demasiado tarde, porque ya estaremos delante del trono de Dios para dar cuenta de nuestros actos. Así que lo mejor, hermanos, es que hoy nos arrepintamos, hoy le pidamos perdón a Dios y hoy vengamos a Él verdaderamente con el corazón abierto, pidiéndole que Él transforme nuestro interior. Porque si tú has vivido hasta aquí de tus apariencias, pudiste haber engañado a todos, pero a Dios nunca lo engañas. Si hay algo que hoy necesita el pueblo de Dios, si hay algo que hoy nos tiene que caracterizar, hermanos, es que hoy nos humillemos ante Dios y le pidamos perdón. Porque no hemos querido tener el compromiso con Él para llegar a llevar sobre nosotros las marcas del Señor Jesucristo. Es más, ni siquiera nos queremos amarrar la toalla a la cintura para arrodillarnos a lavarle los pies a nuestro hermano que está ahí. ¿Cuánto menos vamos a querer ir a una cruz por el hermano? Si no hacemos lo pequeño, ¿cómo pretendemos llegar a hacer lo grande? Cada vez que alguien te encargue hacer algo, cada vez que alguien te pida una ayuda, cada vez que tenga la oportunidad de hacerle el bien a otra persona, abandona tu zona de seguridad, abandona tu zona de comodidad. Aprende, hermano, que la vida cristiana es de sacrificio a favor de otros, no a favor tuyo. La gente ni Dios está para tu bienestar. Nosotros existimos para traerle a Dios la gloria, y la gloria de Dios se alcanza sirviéndole con compromiso verdadero hasta el final. Yo no sé si el día de mañana acá en Lima va a estallar una persecución contra los cristianos. Puede ser. El movimiento gay es principalmente el candidato para desatar esa persecución contra nosotros los cristianos. En otros países, cuando un pastor habla mal del movimiento gay, mal, porque en realidad no puedes hablar mal cuando hablas conforme a la justicia de Dios, pero los meten a la cárcel. Puede ser que en los próximos años el movimiento gay se convierta en nuestro principal perseguidor. ¿Qué vas a hacer tú? Pastor, les pongo una bomba. No, la Biblia nos dice que al que te haga mal, ¿qué tienes que hacerle tú? El bien. No se trata de armar una guerra sin cuarteles. Se trata de amar al prójimo, testificarles de Cristo para que ellos sean salvos y vengan a la salvación. Hermano, no más cristianismo de apariencia. No más cristianismo de apariencia. Que hoy sea el día en que verdaderamente venimos al Señor en arrepentimiento y fe. Y si tú hoy te das cuenta que tu vida entera la has estado viviendo sin Cristo Jesús, cree en el Señor Jesucristo y Él perdonará todos tus pecados. Pero ten en cuenta que creer en Jesús involucra que te van a perseguir por tu fe. Si estás dispuesto a dejar hasta tu propia vida por causa de Él, ven a Cristo. Ven a Cristo y abraza la fe, porque lo que el Señor tiene para nosotros en el reino de los cielos no es comparable con las aflicciones que vamos a vivir en este mundo. Hermanos, si bien es cierto, en este mundo tendremos tribulación, pero debemos confiar, porque Él ha vencido el mundo. Y un día, hermano, los hombres a lo máximo que pueden hacer es quitarnos la vida en este cuerpo, y eso bajo la voluntad de Dios. Pero nunca podrán quitarnos la vida eterna. Podremos sufrir en este mundo 80, 100 años, no sé,
pero nos espera una eternidad de gozo en la presencia de nuestro Dios. No vale la pena cambiar 80 años de sufrimiento por una eternidad de dicha eterna. Pero si tú prefieres quedarte con la dicha en este mundo, déjame decirte que te espera una eternidad de sufrimiento indescriptible. Así que, hermano, la decisión es tuya. Ven a Cristo hoy y pídele perdón por tus pecados.